Hola mis amados hermanos, qué gusto saludarlos. Hoy martes 17 de octubre de 2023 estamos en la serie Esperanza Viva. Este es el día 15 y el devocional de hoy se titula El cristiano y el gobierno. ¿Cómo se debe relacionar un cristiano con la sociedad, con el gobierno, con los gobernantes? El apóstol Pedro nos va a dar algunas perspectivas de parte de Dios para todos nosotros acerca de cómo relacionarnos, cómo vivir como cristianos en medio de este mundo donde los gobiernos pues no son cristianos, los gobiernos son seculares, algunos gobiernos son más o menos decentes, otros no tanto y otros son terriblemente malos. Pero cómo en general, cómo es que el cristiano debe comportarse en medio de una sociedad que no es cristiana, en medio de una sociedad secular, cómo debemos vivir. Es interesante que esto se escribió hace pues más de 2000 años, casi 2000 años, y sin embargo resuena con muchísima fuerza para todos nosotros el día de hoy y tiene mucho que decirnos. Lo que Dios inspiró a Pedro hace casi 2000 años sigue hablándonos el día de hoy para enseñarnos cómo vivir como cristianos en medio de un mundo que no es cristiano. Vamos a escuchar la palabra de Dios, no sin antes orar. Bendito Padre Celestial, te agradecemos tanto porque tú día a día tienes una palabra que decirnos, enseñarnos, Señor, para moldearnos. Tú vas, Señor, como un artesano, construyéndonos, Señor, moldeándonos poquito a poco, grano a grano, Señor. Te pido, Dios, que sigas haciendo esta obra que vas haciendo en nuestro corazón a través de tu palabra el día de hoy. En el santo nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Vamos a 1 de Pedro 2, del 13 al 17. Dice así la palabra de Dios. Por causa del Señor, sométanse a toda institución humana, ya sea el rey como a superior, ya a los gobernantes, como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Es un pasaje muy interesante del apóstol Pedro que como hemos dicho ya hace muchos días, el apóstol Pedro está escribiendo esta carta para cristianos en medio de un mundo, una sociedad que es hostil contra los cristianos. Se burlan de ellos, los persiguen, los rechazan, los excluyen. Y es interesante que el apóstol Pedro nos dice a los cristianos, pórtense bien, compórtense bien. El hecho de que vivamos en un mundo que no es cristiano no nos da derecho a convertirnos en una especie de revolucionarios violentos que quieren derrocar al gobierno y que se levantan en armas contra cualquiera. No, al contrario, al contrario. Como dijimos hace un par de devocionales, esa frase me gusta. Vive de tal manera que los que hablan mal de ti no tengan evidencias. Vive de tal manera que si alguien habla mal de ti, nadie les crea. Eso es lo que nos está motivando a ser el apóstol Pedro. Vivamos como cristianos, como lo que somos. Y déjenme decir muy rápido cuál es el punto de este pasaje, que me parece bastante sencillo de entender. ¿Cuál es el punto de este pasaje del apóstol Pedro? Que respetemos a las autoridades. Hay gobiernos en los que vivimos, no son cristianos, serán seculares, son medio buenos, medio malos. Respetemos las autoridades, respetemos las leyes de nuestro país. Aplicándolo a nosotros, oremos por nuestros gobernantes, respetemos las leyes de nuestro país. No seamos delincuentes, ¿no? O sea, es muy obvio y hasta parece demasiado obvio, pero es lo que está diciendo el apóstol Pedro. No seamos delincuentes, no seamos criminales. Vivimos en un mundo que tiene ciertas reglas, una constitución, hay ciertos códigos civiles, penales, respetémoslos. Porque esta es la voluntad de Dios. Que callemos a los que nos acusan, porque hay acusaciones en contra de los cristianos, que son esto, que son aquello, que son lo otro. Callemos esas acusaciones con nuestro comportamiento. Pero no se trata de esclavizarnos al gobierno, dice el apóstol Pedro, como libres. No somos esclavos del gobierno, no servimos al gobierno, servimos a Dios. Somos libres porque servimos a Dios, pero no usamos nuestra libertad como pretexto para hacer lo malo. Y termina diciendo, honrad a todos, pero amad a los... Esto es importante. Honren a todos, pero ámense entre ustedes los de la familia de la fe. Honren al rey, pero teman solamente a Dios. Y quiero, mis hermanos, que entendamos muy bien este pasaje porque parece que es sencillo, ¿no? Es sencillo de entender. Pues sí,
Hay que respetar al gobierno, hay que ser buenos ciudadanos, punto final. Y es muy sencillo de entender, pero ¿qué tal? ¿Qué tal que pensamos en cómo leerían este pasaje hermanos cristianos de nosotros que vivieron ciertas situaciones como por ejemplo la Alemania nazi, ¿se acuerdan? La Segunda Guerra Mundial, Hitler es el gobernante de Alemania y resulta que hay cristianos en Alemania. Imagínense cristianos en la época de Hitler leyendo esto. Háganle caso a sus gobernantes. Oye, es Hitler, ¿de qué me hablas? ¿Cómo que respete a mi, cómo que obedezca a las... Si los gobernantes me piden hacer cosas horribles. Piensen ustedes en gobiernos esclavistas, en gobiernos que discriminan, como el gobierno del apartheid en Sudáfrica, que literalmente decía hay personas que valen menos por su color de piel y tienen que estar recluidos. Imagínense leer en esa circunstancia este pasaje. Sométanse a los reyes y a los gobernantes. ¿Cómo entendemos eso? Miren, hermanos, tenemos que entender lo siguiente. Este pasaje que nos está diciendo aquí el apóstol Pedro es una especie de lineamientos generales de cómo debe funcionar el cristiano en situaciones, digamos, normales o por lo menos generales. Un cristiano debe ser alguien que sea un buen ciudadano. Un cristiano debe ser un buen ciudadano, un ciudadano ejemplar, que respete las instituciones humanas, que respete a los gobernantes, que respete a los reyes, que respete las leyes de su país. Sin embargo, también tenemos que leer este pasaje a la luz de otros pasajes de la Biblia, donde se nos dice, por ejemplo, en el libro de los Hechos, que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. U otros pasajes, por ejemplo, historias del Antiguo Testamento, o historias, o las imágenes del libro de Apocalipsis, donde se nos habla de gobiernos sumamente malvados. Sumamente malvados. Y vemos, por ejemplo, a Daniel desobedeciendo al gobierno porque el gobernante prohibía la oración. ¿Y qué hacía Daniel? Oraba, desobedeciendo al gobierno. O Sadrach, Mesach y Abednego, que desobedecieron la orden del rey de inclinarse ante la estatua para adorar a otro Dios. Y ellos dijeron, no, no. Oye, pero dice Pedro que tenemos que obedecer a los gobernantes. Y aquí dice Pedro que te sometas. La Biblia dice. Necesitamos entender la Biblia en todo el contexto de toda la Biblia y leer todos los pasajes y entender en qué contexto está dicho cada uno de los pasajes. Así es que no, este pasaje del apóstol Pedro no nos dice que todos los gobernantes sean buenos. Hay gobernantes malos, los hay, definitivamente. Tampoco nos dice que tengamos que obedecer ciegamente a todo gobernante. Es claro que, siendo cristianos, puede haber momentos en los que tengamos que desobedecer las leyes de nuestro país. ¿Cuándo? Cuando esas leyes vayan en contra de lo que Dios dice, cuando esos gobernantes estén en contra de lo que Dios claramente enseña en su palabra. Pero en condiciones normales, gobiernos medianamente decentes, pues sí, seamos ciudadanos ejemplares, seamos ciudadanos buenos, seamos ciudadanos que pongan en alto el nombre de Cristo por nuestro comportamiento en la sociedad. No que nos apartemos como hacen algunos, sino que estemos en nuestras sociedades y que brillemos con la luz de Cristo en medio de la sociedad. Siempre y cuando lo que el gobierno nos pida no sea en contra de la palabra de Dios, porque en cuanto el gobierno se oponga a la palabra de Dios y los gobernantes nos pidan hacer cosas que van en contra de lo que a Dios da gloria, entonces sí, ahí sí nos convertimos en criminales, no porque seamos criminales, sino porque hay un gobierno malvado. Y lo dice aquí muy bien el apóstol Pedro, dice que los gobernantes son enviados para castigar a los malhechores y para alabar a los que hacen bien. Esa es la marca. Un gobierno que castiga a los que hacen mal y que premia a los que hacen bien es un gobierno, una sociedad en la que vale la pena que seamos buenos ciudadanos. Pero si llega a haber un gobierno que castiga a los que hacen bien y que premia a los malhechores, pues entonces no, ya no vamos a ser ciudadanos ejemplares. Y ahora vamos a ser honestos. La mayoría de los gobiernos no son perfectos, tienen sus rasgos de imperfección o mucha imperfección. Y es donde entra el discernimiento cristiano. Tenemos que pedir sabiduría al Espíritu Santo y entender
que sí, en medio de nuestros gobiernos, pues así que no son buenos para nada, tampoco son malos, 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 tampoco buenos, 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 tienen sus defectos, algunos muchos, algunos más. Y el cristiano tiene que aprender a ser un ciudadano ejemplar en tanto que no estemos en contra de la voluntad de Dios. Y que si hay cosas, ideologías, leyes que van en contra de lo que creemos, bueno, nos mantenemos firmes en la palabra de Dios. Muy bien, habiendo dicho lo cual, voy a las 6 enseñanzas, ¿no es cierto? 5 enseñanzas el día de hoy. Número 1, el cristiano respeta las autoridades y las leyes de su país, pero primero respeta a Dios. El cristiano respeta las leyes de nuestro país, las autoridades también. Oramos por ellos, aunque no hayamos votado por ellos, aunque no estemos de acuerdo por ellos. Un cristiano tiene que orar, tiene que respetar a sus gobernantes, pero primero el respeto y la primera lealtad es a Dios. Número 2, el cristiano hace callar las críticas con paz y no con violencia. Cuando nos critican por ser cristianos, que somos muy así, que somos muy acá, ¿cómo hacemos callar las críticas? Vamos y los golpeamos. No, los cristianos pues, lo hacemos a través de la paz. Uno de los ejemplos más bonitos de estos es Martin Luther King Jr., un hombre afroamericano en los Estados Unidos luchando en contra de la discriminación que había y que todavía hay, tristemente en contra de las personas de color. Y Martin Luther King, su gran protesta fue totalmente pacífica. La gente los golpeaba a palos y ellos marchaban en paz, porque ese era su lema, la no violencia. Eso lo encontró Martin Luther King Jr. en la Biblia, en el mensaje de Jesús, era pastor. Número 3, el cristiano es libre, pero usa su libertad para servir a Dios y a otros. El cristiano es libre, pero usa su libertad para servir a Dios y a otros. No usamos nuestra libertad para desobedecer al gobierno, usamos nuestra libertad para servir a Dios primero, pero también para servir a otros. Esta es la marca del cristiano. Somos gente que no buscamos nuestro propio bien, sino el bien de los demás. Somos aquellos que Jesús dijo, si quieren seguirme, niéguense a sí mismos, tomen su cruz cada día y síganme. Eso somos. No buscamos nuestro propio bienestar egoístamente. Buscamos primero que nada servir a Dios, la gloria de Dios, y después servir al prójimo. Los cristianos deben ser somos gente que busca el bien de la sociedad, el bien de los demás. Número 4, el cristiano honra a todos, pero ama a los de la familia de la fe. Sí, amamos a todos, amamos al prójimo, amamos hasta a nuestros enemigos, dice Jesús. Pero me parece destacable cómo lo dice aquí el apóstol Pedro. Honrad a todos, amad a los hermanos. Sí amamos a todos, pero también dice la Biblia, tengan preferencia con los de la familia de la fe. No se trata de favoritismo, no se trata de chusma chusma a los que no son de la familia de la fe. Se trata de que la comunidad cristiana es una comunidad donde nos apoyamos unos a otros de una manera especial. Y número 5, el cristiano honra a los gobernantes, pero teme solamente a Dios. Así termina el apóstol Pedro. Honrad a todos, amad a los hermanos. Honrad al rey, temed a Dios. Honramos a nuestras autoridades, sí, pero temor a nadie más que a nuestro Señor, porque si tememos a Dios no tendremos miedo de nadie más. Vamos a orar. Gracias, Señor, por este devocional que nos impulsa a ser buenos ciudadanos, no a costa de servirte a ti, Señor, pero sí ciudadanos que con nuestra manera de vivir callemos las críticas que a veces tienen contra los cristianos, Señor. Permítenos ser gente ejemplar, Señor, que lleve tu luz y tu amor a todas partes. Pero nunca, Señor, nunca nos permitas usar nuestra libertad para ir en contra de tu palabra. Permítenos estar siempre en el temor de Dios. En el santo nombre de Jesús pido esto. Amén. Amén, queridos hermanos. Espero que esto haya sido de bendición. Me encantaría encontrarlos el día de mañana. Bendiciones.